Saludos mis queridísimos hermanos, estamos en este día miércoles, ya mitad de semana. En la liturgia estamos en la semana undécima, este miércoles de la undécima semana del tiempo ordinario o tiempo durante el año. Y hace unos días atrás, la semana pasada, comenzamos lo que hemos denominado o se llama en la Sagrada Escritura el ciclo de Elías, este gran profeta en el Antiguo Testamento que defiende la primacía de Dios, la unicidad de Dios, el Dios de Israel que es el único, y también el cumplimiento de sus palabras, que lo que Dios dice se cumple. Hoy la primera lectura nos presenta la conclusión de este ciclo, de esta etapa, como la transición entre Elías y su discípulo Eliseo. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 2, el versículo 1 y luego de los versículos 6 al 14. Esos son los textos bíblicos que utiliza la liturgia para este día, en el que nos presenta lo que se conoce como el rapto de Elías o ese final misterioso de su vida. Ya sabemos un poquito la historia del carro de fuego que es el que lo llevó a los cielos. Sin embargo, hoy es muy importante mirar en esa primera lectura esa sucesión en la actividad profética. Este Elías, el gran profeta, pero Eliseo, su discípulo, dice en algún momento que le pide un tercio, o dos tercios, perdón, de su espíritu. Esto es una mentalidad judía antigua, aparece en el libro del Deuteronomio. Dos tercios de la herencia era lo que merecía el hijo primogénito. Por tanto, Eliseo le exige o le pide lo de un primogénito. Sin embargo, la profecía no es algo heredado, sino que es un don de Dios. Pero lo recibe Eliseo, recibe ese espíritu profético bajo el símbolo del manto de Elías. ¿Qué es ser un profeta? Decíamos que el profeta no es simplemente el que dice, el que habla, el que da una información de parte de Dios, sino ante todo el profeta es el que siente, el que tiene un espíritu, una vida. Por eso aparece la palabra espíritu ahí. No está necesariamente refiriéndose a una especie de reencarnación, tampoco está hablando necesariamente de lo que llamamos luego nosotros la inhabitación, o sea, el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Está hablando de este don, de este carisma profético, que siente lo que siente Dios. La pasión que tiene Dios por el pueblo, por la salvación, por el mundo, lo vive el profeta. Y hemos dicho en estos días que estamos compartiendo la palabra, que cada uno de nosotros en el bautismo nos hicieron profetas. Hoy pidámosle al Señor ese espíritu, el espíritu de la profecía, que seamos también nosotros profetas, anunciadores del Evangelio, de la palabra, de buenas noticias, que tengamos también esa capacidad de corregir al que está equivocado, también esa capacidad de manifestar la verdad acerca del mundo, de las situaciones, de las cosas, que podamos ser signos de Dios en el mundo. Elías luego pasará entonces a convertirse en un signo mesiánico. Por esta primera lectura que tenemos hoy, luego el pueblo de Israel esperaba que la época del Mesías fuera precedida o fuera el mismo Elías que volvería al mundo. Por eso a Jesús, cuando algunos pensaban, ¿qué dice la gente acerca de mí? Algunos dirán, algunos dicen que era Elías o uno de los profetas que ha venido al mundo, que ha vuelto, porque quedará en la memoria este gran profeta. Que tú y yo no solamente miremos la vida de Elías como algo interesante, sino que lo miremos como algo que tú y yo tenemos que asumir. También podemos pasar por esa experiencia del profeta. También estamos llamados a recibir ese espíritu y esa capacidad de anunciar. El salmo que nos presenta la liturgia de hoy es el Salmo 30 o 31, si lo buscamos directamente en la Biblia. No todo el salmo, porque es un salmo muy extenso, tiene 25 versículos. Hoy la liturgia nos presenta 3 versículos de ese Salmo 31, concretamente los versículos 20, 21 y 24. Y el estribillo que repetimos, que es el versículo 25. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Este salmo intercala, cambia de la súplica a la confianza,
a la acción de gracias, a la alabanza. Estos versículos que nos presenta la liturgia de hoy son unos versículos de alabanza, de celebrar, de cantar a Dios por las maravillas, por las obras que ha hecho en nosotros. Está hablando de la bondad grande que ha tenido el Señor. Esa bondad grande que tiene el Señor la manifestamos nosotros cuando somos también profetas en medio del mundo. Es lo que nos está invitando la palabra de hoy. Jesús también en el Evangelio del día, que ya pasamos a una segunda sección en el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, si lo vamos a buscar en la Biblia, lo hemos dicho ya, son los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Mateo 5, 6 y 7 es el discurso del monte o el Sermón de la Montaña. Ya hemos terminado el capítulo 5, podemos hacer un pequeño recuento. Comienza con las bienaventuranzas, luego con sal de la tierra y luz del mundo. Luego entonces empieza Jesús a comentar unos mandamientos antiguos y a darles una nueva aplicación, una explicación, un comentario a estos mandamientos. Han escuchado que se dijo, pero yo les digo, toda esa sección que podemos llamar la sección legislativa, en donde nos está mostrando una nueva ley, un nuevo camino. Terminamos el capítulo 5 y comenzamos hoy el capítulo 6. Capítulo 6, Jesús se presenta ya no como aquel intérprete de la ley, sino como el sabio, el que posee la sabiduría, el de la sabiduría de Dios. Nos está mostrando cómo ser cristiano. Todo este sermón de la montaña, estos 3 capítulos, nos está diciendo cuál es la identidad del cristiano. El bienaventurado, el que no solamente cumple la ley, sino que lo lleva hasta la raíz de las situaciones y de las cosas. El que ahora, con el Evangelio de hoy, el que también vive las prácticas religiosas, pero buscando lo esencial y no lo accidental. Hoy el Evangelio está tomado de Mateo capítulo 6, versículos 1 al 6 y luego 16 al 18. ¿Por qué no se incluye 7 al 15? Ese será el de mañana y ya en adelante diré por qué. Nos presenta las 3 prácticas religiosas que en los tiempos de Jesús eran las prácticas religiosas del fariseo: el ayuno, la oración y la limosna. O si lo miramos en el orden que lo presenta, primero habla de la limosna, la oración y finalmente el ayuno. La limosna, que la palabra que utiliza ahí puede ser traducida por limosna o puede ser traducida también por misericordia. Eleumosina o eleumosine, como se dice en griego, puede traducirse como limosna, literalmente dar dinero, o puede ser la misericordia. Así que la palabra de hoy nos invita a practicar la misericordia, a vivir de la oración y también a practicar el ayuno. ¿Cuál es la característica y qué es lo que insiste? Una palabra que se repite en los 3 consejos que nos da el Señor hoy: vencer la hipocresía. El hipócrita, como ya quizás lo sabemos de otros ambientes, el hipócrita en la antigüedad, originalmente la palabra hipócrita significaba actor, aquel que actuaba en el teatro griego, que se ponía una máscara, ese era el hipócrita, el actor. Pero luego entonces pasó a ser el que engaña, el que finge, el que no es auténtico, el que no es real. Hoy la palabra nos está invitando a que tú y yo no seamos unos actores de vida religiosa, de vida cristiana, sino que lo seamos auténticamente. Cuando habla Jesús de practicar la caridad o la misericordia, dice: no andes anunciándolo como las trompetas, sino hazlo en secreto. Que lo que te importe sea el bien del hermano y no el ser visto porque yo soy bueno. Que cuando tú des limosna se te olvide incluso el bien que le hiciste al otro. Porque cuando hace la comparación, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, la mano derecha es la mano de la caridad, según el lenguaje de Jesús. La mano izquierda es la mano del conocimiento propio. Que se te olvide incluso a ti mismo el bien que le has hecho a otro. Porque a veces no solamente somos reconocidos por otros, sino que incluso cuando hacemos el bien nos estamos mirando más a nosotros mismos que practicamos el bien que al otro que lo recibió. Cuando pasa el momento de la oración,
Jesús utiliza una palabra, ese aposento, entra en tu aposento, entra en tu habitación, en tu cuarto. La palabra griega que aparece ahí no se refiere simplemente al lugar donde duermo, se refiere a ese lugar en la casa donde se guardan las cosas valiosas. Qué hermoso que tú y yo también entremos a donde ponemos nuestras cosas valiosas, que entremos a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestras preocupaciones. Ahí es que se hace oración. Jesús nos muestra también que para yo tener una relación con Dios no necesito de un gran templo, de una gran iglesia, de una gran construcción, sino que en mi interior yo estoy relacionándome con Dios. No es que descarte el entrar al templo, sino que ese ir al templo a adorar al Señor brota de esa relación con Dios en lo interior, en lo secreto, en el corazón. Y finalmente, cuando habla acerca del ayuno, el Señor nos muestra que no seamos como los hipócritas, porque era una práctica judía. De hecho, incluso en el teatro romano se burlaban de los judíos porque se echaban ceniza y desfiguraban la cara, literalmente como lo decía el Señor. Dice, tú cuando ayunes, perfúmate, lávate la cara, porque la práctica penitencial para el cristiano no es para reconocer que soy un miserable pecador, sino para reconocer que Dios me ha perdonado. Por eso me visto de fiesta, porque cuando yo practico la penitencia, reconozco que el amor de Dios me ha perdonado. Eso es el camino del cristiano que nos quiere llevar el Señor. Así que hoy venzamos la hipocresía, que podamos tener una relación sincera con Dios y con los hermanos, y así estaremos siendo verdaderos profetas en el mundo. Que el Señor les bendiga, comparte este video con tus hermanos, deja los comentarios y así mantenemos siempre esta experiencia hermosa de compartir la palabra. Que Dios les bendiga.